otro programa de Contexto. Aquí estamos nuevamente con Eric Heindl y tenemos hoy día un invitado, gran amigo de la vida. Fue profesor mío, tengo que decirlo, pero era ya ayudante en esa época. Estamos con Alejandro San Francisco, que también nos ha ayudado bastante en la red cultural, doctor en Historia de por la Universidad de Oxford, profesor de la Universidad Católica y de la Universidad San Sebastián, y tienen un proyecto tremendo de investigación, y también director de formación en el fondo tienes Chile Siempre, o sea, tú formas a los de Chile Siempre. Así es, por el Instituto Res Pública. Pero en realidad tú eres padre ahí de una serie de think tank importantes a nivel país que hoy día deben estar con harto trabajo. Así es, pues me gusta mucho la parte de formación intelectual de jóvenes para el servicio público y ciertamente la investigación histórica y la docencia. Es mi vocación al final. Exactamente. Ahora, tú partiste por el derecho primero. Yo, la verdad es que entré a Derecho en la Universidad Católica, pero vi la luz muy luego y me cambié a Historia. Y no me recibí de abogado, pese a que hice muy buenos amigos, tengo los mejores recuerdos de la Facultad de Derecho, tuve excelentes profesores, tengo amigos hasta hoy, pero no era mi vida. Mi mamá es abogado, mi hermano José Pablo, el mayor, también es abogado de la Católica. Yo no fue mi camino y no me arrepiento para nada de haberme dedicado a ser profesor. No, por supuesto, además la historia es fundamental, sobre todo cuando estamos mirando lo que nos sucede. Yo soy una convencida en la red cultural, nuestro lema es que solamente se puede comprender el presente si uno conoce el pasado, y esa es la única manera de proyectar también el futuro. O sea, la historia es clave para poder tomar decisiones, para poder incluso ser más feliz, porque nadie es feliz si no tiene conciencia de quién es y para dónde va. O sea, efectivamente, aquí se produce un doble proceso. Nosotros tenemos que comprender el presente por el pasado y el pasado por el presente. Y en ese sentido tienes toda la razón, y esto que vale para Chile, vale para Europa, para Norteamérica, para Asia. Eso es algo que decía Mark Bloch en su famosa apología de la historia, pero yo creo que es una máxima que es correcta. Y nosotros lo que tenemos que tratar de hacer siempre es mirar hacia atrás, conocer y comprender ese pasado, y de alguna manera que eso nos ilumine, nos ayude a conocer y comprender mejor lo que estamos viviendo en Chile, en la sociedad occidental y en los distintos mundos en que Chile tiene participación. Exacto, bueno, la historia no se repite, pero por Dios que rima. Y la verdad es que en nuestra crisis hoy día, porque hemos hecho esta serie de programas de contexto, principalmente para mostrarle a la gente eso, iluminarlos desde el pasado, iluminarlos desde las distintas disciplinas, para que puedan comprender lo que está pasando y también puedan mirar el futuro y podamos salir de este entuerto, que no es lo mejor para el país. O sea, estas condiciones de crisis no nos ayudan. Y ojalá la crisis nos dé la oportunidad de poder salir más fortalecidos, y ojalá en el menor tiempo posible. Estábamos justamente antes de esto discutiendo cuánto tiempo más. Tú que has trabajado mucho dentro de la historia de Chile y que has trabajado las crisis, esto nos ha pasado otras veces. ¿Qué se parece? ¿Qué no se parece? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué lecciones hay ahí en el pasado de nuestra historia que hoy día nos pueden servir? Yo creo que Chile tiene una situación particular en América Latina y se autodescribe y lo describen como una excepción honrosa en América del Sur. Eso me parece que es exagerado, pero tiene la siguiente explicación. Hay largos periodos en los cuales Chile tiene estabilidad institucional, republicana o democrática. Si uno mira el régimen de la Constitución del 33, entre 1831 y 1890, todos los gobiernos se sucedieron de acuerdo a la Constitución y las leyes. Prieto, Bulnes, Montt Pérez gobernaron 10 años cada uno, 2 periodos de 5, y luego Errázuriz, Pinto, Santa María y Balmaceda asumieron de acuerdo a la Constitución y las leyes. Eso era absolutamente excepcional, no solo en América del Sur. Estados Unidos tuvo entre medio una guerra como la Guerra de Secesión. O sea, era muy complejo la situación de otros países versus la estabilidad de Chile. Eso no significa que no hubo un par de guerras civiles. Lo cual no significa que no hubo problemas. Ya claro, vamos a ir a eso. Claro. Pero si uno lo mira en el siglo XX y parte en 1932, cuando comienza la época clásica de la democracia chilena, hasta 1973, es exactamente lo mismo. Arturo Alessandri primero, Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, serenense, y después vienen Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva,
y Salvador Allende, todos elegidos de acuerdo a la Constitución y las leyes, en un sistema que es crecedor. Comienzan las mujeres a votar en las elecciones de 1952, se había aprobado 3 años antes el derecho a voto universal de las mujeres, es decir, el sistema crece y progresa. Ahora, eso que es alabado desde fuera, piensa tú que en ese periodo último que yo menciono, gobernaba Hitler en Alemania al comienzo, Mussolini en Italia, España estaba en guerra civil, Stalin tenía el dominio sobre Europa Oriental, o sea, el mundo no estaba pacificado y en democracia, prácticamente Estados Unidos e Inglaterra tenían regímenes que podrían ser estables, Chile también, entonces da para creerse ese cuento, pero Eric lo decía muy bien, pero paralelamente o entre medio, Chile tiene grandes rupturas, o sea, de hecho el régimen de la Constitución del 33 nació a partir de la Guerra Civil del 29 y se acaba, entre comillas, con la Guerra Civil del 91, cuando el parlamentarismo se impone, como dijo José Manuel Balmaceda, en los campos de batalla. Y ahí de nuevo una etapa larga de estabilidad política bajo el parlamentarismo que comienza con Jorge Amont y se acaba con Arturo Alessandri en el año 24, pero que siendo estable en términos de sucesión gubernativa, termina con 2 golpes militares, por el 24 y el 25. Entonces, y lo que pasa el año 32 es exactamente lo mismo y termina con la crisis de 1973. Entonces, lo primero que podríamos decir a tu pregunta es que Chile tiene las dos cosas, o sea, tiene periodos largos de estabilidad política y luego rupturas que son muy intensas. Y podríamos decir que lo que ha vivido Chile desde 1990 al 2020, en que estamos, es exactamente lo mismo. O sea, desde 1990 Chile tuvo una transición que fue considerada ejemplar. Ejemplar en Chile, lo cual no tendría mucha relevancia, pero también ejemplar en otros países del mundo. En Europa se estudiaba el caso chileno, pacífica, con reformas, no con revoluciones, pero tampoco con manteniendo todo como estaba. Los cambios a la Constitución en 1989 fueron muchos e importantes, y eso significó a la larga que eso se pudiera hacer en paz, en democracia. Y asumió una persona como Patricio Aylwin y luego Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y lo que podría considerarse como una sucesión dentro de la misma coalición, pero también con demócratas y cristianos. Luego se hace una sucesión dentro de la coalición, pero con socialistas, Ricardo Lagos, sí, claro, y Michelle Bachelet, lo que también es un test de la democracia, porque si solo pueden gobernar los demócratas cristianos o solo los DC ofrecen estabilidad, no es una democracia consolidada. Y el año 2010 llega la centro derecha por primera vez en 50 años a la moneda, con 2 grandes novedades, que es post-1973, y 2, que cuando Alessandri llegó al gobierno, Jorge Alessandri en 1958, lo hizo con el 32% de los votos. En cambio, por las reformas de la Constitución del 80, reformas democratizadoras y con la segunda vuelta, eso permitió que Sebastián Piñera llegara a la moneda no solo de manera constitucional, sino con una mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos por el sistema que conocemos como segunda vuelta. Ahora, esto que parecía ir bien, que además se juntaba con niveles importantes de crecimiento económico, la década de oro entre 1984 y 1998, tú la has estudiado, sí, claro en tus libros, claro, Eric, que es realmente impresionante. O sea, nosotros a veces nos olvidamos, pero le cambió la cara a Triplicamos Chile. El ingreso per cápita, o sea... caso de estudio. Y eso además significó un progreso social, o sea, no es un problema de números, la gente vivía mejor, la pobreza disminuyó, 38% el año 87, perdón, 45% el año 87, 38% el año 90, cuando el general Pinochet le traspasa el mando a Patricio Aylwin, y sigue bajando sistemáticamente. 7% el 2017. Sigue bajando sistemáticamente. O sea, hay logros sociales importantes. Y pese a todo eso, pues tenemos una democracia estable, una economía que crece y un progreso social, tenemos la crisis de octubre del 2019. Y tenemos no solo el legítimo derecho a preguntarnos qué nos pasó, sino que tenemos el deber de preguntarnos qué nos pasó. Pero están esos 2 elementos en la historia de Chile, el elemento de la estabilidad y el elemento de la ruptura bastante marcado. Claro, bueno, podríamos decir cumplimos un ciclo, básicamente esto. Ahora, ¿qué nos pasó? Da la impresión que, a diferencia de las otras crisis, aquí teníamos
más que un problema económico, porque los índices estaban totalmente mejor en muchos aspectos. Hay una crisis también de corte de expectativa, ¿o no, Eric? Bueno, nos fuimos frenando, claramente nos fuimos frenando. Pero eso es un problema económico. Sí, o sea, es un problema económico. Yo creo así. Desde el 2007 en adelante, la economía se fue sistemáticamente frenando. Pero es un problema económico también, y es importante ponerlo en dimensión política, que en gran medida el freno se va produciendo por, podríamos decir, una falla en cómo el gobierno también guía o lleva la economía. O sea, está ya en el gobierno de Piñera hoy día, pero efectivamente cuando dicen que todo es culpa de Piñera, es lo más injusto que hay en el sentido de ver que son políticas de los gobiernos de anteriores, y también todos los problemas sociales también. O sea, no se arreglaron antes. O sea, una cosa los problemas sociales y otro es el freno económico que hace que esos problemas que estaban, y siempre nadie dice que no existían, pasen a estar en primera línea, como hoy día tanto usan ese término. Muy bien planteado, ¿eh? Y yo creo que hay dos frases de historiadores que yo traería a colación. La primera es de Mario Góngora. Mario Góngora decía, gran historiador chileno, muerto trágicamente en 1985, él decía que en los problemas históricos complejos hay que huir de la tentación del monocausalismo. Eso es verdad, siempre hay muchas causas. Aquí el genio que venga y diga, esto pasó por tal cosa, está equivocado. Esto es múltiple. Entonces, uno puede decir, bueno, y los gobernantes tuvieron alguna responsabilidad, ciertamente, y la oposición también, y hay un problema económico, sí, pero ojo con los factores sociales, cuál es el clima internacional. O sea, uno tiene que ver realmente la complejidad de los procesos que ha habido en Chile. Y eso no solo hoy día, sino que en los últimos 15 años, por poner una fecha cualquiera. Y la segunda es la frase de Lord Acton, que decía, si quieres conservar, tienes que cambiar, pero a tiempo. Y ahí el sistema político chileno ha sido extraordinariamente lento, poco hábil para los cambios, y en ese sentido uno puede decir, oye, pero la economía chilena está creciendo al 2%. Sí, pero en 1960, 1965 también. Claro, lo que pasa es que cuando las expectativas son 10 y el crecimiento es 2, hay un gap que no se cubre. Y llega 1,5 millones de inmigrantes. Llega 1,5 millones de inmigrantes ahora. Hay una ley de las expectativas creciente. En los procesos electorales las expectativas crecen. O sea, en el gobierno de Ricardo Lagos era crecer con igualdad. En otro momento más y mejores pensiones para todos. En este gobierno, en el gobierno del presidente Piñera eran tiempos mejores. Entonces la gente legítimamente empieza a reclamar el crecer con igualdad, sus mejores pensiones y los tiempos mejores. Y no es que no sean tiempos mejores, si el 2% te puede demostrar que son mejores, pero no son tan mejores como esperaba la expectativa. Entonces yo creo que las dos cosas hay que evaluarlas, la multicausalidad y en segundo lugar los cambios oportunos. Y a mí me parece que la política chilena en eso ha sido lenta, y lo mismo puede apreciarse en 1920 respecto a los golpes militares 24-25, porque tú ya en 1900 Enrique Marquíver denunciaba la crisis moral de la República, y en 1910, en torno al centenario, así como Chile tenía muchas razones para celebrar sus primeros 100 años de la primera Junta de Gobierno, también había múltiples problemas sociales que se repetían y que denunciaban críticos sociales, como Luis Emilio Recabarren desde el mundo comunista, rico y pobre a través de un siglo de vida republicana, o Alejandro Venega, el doctor Valdés Cange en Sinceridad, Chile íntimo en 1910, o el nacionalista Nicolás Palacios en Raza Chilena, un libro de 1904, o La decadencia de espíritu de nacionalidad, y lo mismo Francisco Antonio Encina, Luis Galdame, Guillermo Subercasoy y otros. O sea, el problema estaba. Bueno, ¿y qué pasaba? No se solucionaba, se postergaba, se procrastinaba, se dejaba para después, y eso termina pagando costos. La crítica social respecto a la democracia chilena de 1973, tú la puedes situar partiendo en 1939. En 1939, Salvador Allende, el ministro de Salubridad Pública, Salvador Allende, el mismo que va a ser presidente, denunciaba que Chile tiene la más alta tasa de mortalidad infantil del mundo en 1939. El padre Hurtado usa sus cifras en Es Chile un país católico, 1941. Y en 1958, 1959 tenemos dos libros cuyos títulos ya son realmente espectaculares.
Chile un caso de desarrollo frustrado de Aníbal Pinto y en vez de la miseria de Jorge Ahumada. Entonces, habían problemas que se arrastraban por mucho tiempo. Algunos se solucionaban. Todos los gobiernos pueden tener a su haber muchos logros, pero el problema estructural persistía. Chile era una sociedad extraordinariamente pobre respecto a lo que pretendía y prometían los candidatos. Y también era extraordinariamente pobre respecto a lo que se veía en otras sociedades. España, después de la guerra civil, quedó miserable. Sí. Y después del año 59 despegó. ¿Qué decir de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Claro. O los tigres asiáticos. Y Chile como que quedaba rezagado. Y en esta idea de los chilenos de estar en las grandes ligas, nos vamos quedando atrás, y eso se paga. Y cuando estamos nosotros en la OCDE, Chile en la OCDE, resulta que siempre estamos último, penúltimo, antepenúltimo. La OCDE, yo no sé por qué entramos. Entramos para darnos cuenta que somos buenos, pero los peores de los buenos. Porque hay un segundo eje en que nos podemos medir, que es el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Chile tiene el mérito de haber ingresado en los últimos años al primer cuadro. En el primer cuadro nos estamos cayendo. Pero peor estaríamos si estuviéramos en el segundo, tercero, cuarto cuadro. De acuerdo. Entonces, esto es como ir al Mundial. ¿Qué es mejor? ¿Ir al Mundial de fútbol y ser eliminado en primera fase? ¿O ser eliminado en las eliminatorias o clasificatorias y no ir al Mundial? No, yo creo que es mejor ir al Mundial. Entonces, alimenta el espíritu, por último. Y estás en el grupo de los mejores. Sí. Lo que pasa es que ahí te das cuenta que no eres de los mejores. No, sin duda. Bueno, una de las cosas importantes, y aquí Eric puede un poco colaborarnos en ese sentido, Chile en su historia era un país pobre, pobre. Y de alguna manera era muy difícil que efectivamente todos estos problemas que tú mencionas era que se solucionasen porque no había, la billetera realmente era chica, básicamente porque las medidas que los gobiernos tomaban eran perpetuamente erradas. O sea, una economía cerrada. Una economía donde además el Estado intervenía en la economía y por lo tanto en un país que no crecía y sin crecimiento no hay posibilidad de darle... Además inflacionaria, sin entender lo que era la inflación, por lo tanto la pagaban con benzina. ¿Ustedes saben cuánto fue la inflación entre el 1 de enero de 1900 y el 31 de diciembre del 2000? No. Echen un número. Sí. Pero a la rápida será 10.000%, ¿qué será? Más. Es que hubo años en que la inflación fue 1.000%. 800 millones de veces. 800 millones. Sí, eso pero fue. Y ahí en el fondo... O sea, si algo costaba el 1 de enero... Valía 800 millones el año 2000. Millones de veces el año... el año 55... O sea, fue una inflación promedio ponderada sobre el 26% anual de esos 100 años. Y eso considerando, en el fondo, la década del 70, que llegamos a 1.000. 1.000, es en un año, claro. No, es una locura, ¿no? Mientras en todo el siglo XIX... si algo costaba 1 en 1810, era 1,5 90 años después. O sea, la estabilidad de precios del siglo XIX teníamos patrón oro durante una buena parte del tiempo. Bueno, pero eso tuvo culpa también con manipular al Banco Central, parte de la política. El Banco Central financiaba los hoyos fiscales, digamos. Ese era ese fue el equilibrio. Y de hecho, toda la inflación se arma desde el año 40 en adelante. Hasta antes del año 40 o hasta el año 30, la inflación era muy bajo control. O sea, es en esos 70 años que va el año 30. Y todos los candidatos prometen terminar con la inflación. Claro, pero llegan a calificar como un robo sobre los hogares chilenos. Pero en la práctica todos lo mantienen porque no tienen los instrumentos o la decisión para terminar. El conocimiento. No sabían qué era. En la primera etapa no tenían los conocimientos. Pero después cuando sabían se dieron cuenta de que tenían que equilibrar el fiscal. Costo político. Ese costo político gigante no lo quiso pagar nadie. Así claro, ese fue. Y un poco los problemas que le pasan a todos los países cuando viene el desequilibrio fiscal. Que un poco lo que se nos está armando ahora, digamos.
Que eso se logró a partir de los años 80, o sea, viene después del plan de recuperación económica. Exactamente, y el consenso de la importancia de los equilibrios macroeconómicos fue uno de los mayores logros políticos en la historia de Chile. Pero sin duda. Políticos, no solo económicos. Claro, el salto que nos pegamos nosotros con todo este famoso modelo económico es gigantesco. O sea, fue un salto al desarrollo. Chile en realidad recién en el año 80 pasó la barrera del subdesarrollo. O sea, desde la independencia hasta 1980 fuimos un país subdesarrollado. Y ahí tú ves cómo influye desde ahí en adelante, ahí pasamos los $3.000 del 1990 que la mayoría de la literatura económica pone como la barrera del subdesarrollo. Y ahí ves lo que influye en la... Hoy día estamos en 9.000, o sea, 3 veces ese nivel. O sea, la situación internacional es clave porque el gobierno de Patricio Aylwin, que fue muy sensato en términos de administración del Estado, lo fue por muchas razones internas. Es cierto. Internas, o sea, si lo hacemos mal vamos a perjudicar a la coalición, puede haber una regresión autoritaria, muchas cosas. Pero también porque vieron lo que pasó en Argentina. Pues como la transición en Argentina fue antes, producto de la guerra de las Malvinas, tuvieron una crisis económica tan grande gigante, que no estuvieron dispuestos a hacer eso, porque al final vieron que se ponía en duda la estabilidad de la democracia si los gobiernos eran poco serios económicamente o fracasaban económicamente. Mantuvieron el modelo económico y eso es lo que dio una década fantástica desde el punto de vista de desarrollo y todo. Lo que es un hecho es que lo mantuvieron. Las dos interpretaciones que hay es que eso es lo que permitió el desarrollo futuro. Exacto, la segunda interpretación es que eso es lo que impidió hacer las grandes transformaciones que se reclaman. Pero en ese caso que no son 30 pesos, sino que son 30 años. Claro, pero en el fondo eso es lo que se alaba de la transición chilena o lo que hoy se critica. Porque hoy día hay una comprensión en disputa de la transición chilena. No es una comprensión... Pero es una comprensión, a ver, aquí yo creo que hay que separar las aguas. Una cosa es los datos y la realidad, que hablan por sí solos, y otra cosa es la postura ideológica desde donde uno lo mira. Porque efectivamente el modelo ha sido bueno para el país ha mejorado, y podríamos decir... Todos han mejorado, unos más rápidos, otros menos rápidos, pero de alguna manera, si nosotros tomamos lo que llamamos pobreza hoy día y lo que nosotros llamábamos pobreza antes en cantidad es muchísimo menor, y todos están mejor. Dicho eso, aquellos que están parados en la postura ideológica y que odian al modelo por una razón ideológica, es decir, ¿qué es una ideología? Una ideología es, yo siempre digo que es como una mica, porque si yo me pongo una mica roja aquí, voy a ver todo rojo. Pero si me pongo una verde, voy a ver todo verde. Y si me pongo una amarilla, voy a ver todo amarillo. Entonces la ideología, yo siempre digo que nubla la mente, porque te hace incluso incapaz de ver lo evidente. O sea, aquel que es profundamente ideológico contra el modelo, ellos lo llaman neoliberal, yo lo llamo liberal, porque lo neoliberal ya es un término ideológico. ¿Ya? Y por lo tanto, el liberalismo es más antiguo que el hilo negro, ¿ya? Y podríamos decir... Adam Smith, pero si nosotros miramos para atrás, podríamos decir que los padres escolásticos españoles también lo eran, y nos vamos para atrás y nos vamos a encontrar que tenemos esas ideas desde mucho antes que el propio Adam Smith. Y además, otra cosa que pasó, Magdalena, es que el año 90 se vino abajo el muro de Berlín y cayó en la Unión Soviética. Factor internacional. Y en el fondo, el otro modelo desapareció. Aquí en Chile no se han dado cuenta. Y de hecho, muchos de los que tratan de buscar un modelo socialista y todo, están un poco en la posición de los soldados japoneses que estaban en islas remotas. Seguían peleando por Japón. No sabía que Japón había sido derrotado, que había terminado la guerra y que ya no... porque la verdad es que ya no existe el socialismo en términos económicos, desapareció. Entonces, de hecho, los países que son potencias, que se dicen comunistas, como China comunista, son capitalistas, son liberales. O sea, en el fondo, desde el punto de vista económico, solo hay un modelo. Y eso no se han dado cuenta. Entonces, si destruyen ese modelo, es el caos, es la nada. Lo que hay que ver bien es que cuando se hacen las reformas económicas en Chile, que son las que rigen después de 1990 y algunas de ellas antes de 1990,
en general tienen resultados exitosos para el país en los términos que hemos mencionado. O sea, se amplían las oportunidades, Exacto, la gente obtiene en los distintos niveles que se encuentra mejor capacidad económica, los ricos son más ricos, la clase media tiene más oportunidades, los pobres son menos pobres. Y eso en tiempo presente lo reconocen los distintos gobiernos. O sea, Patricio Aylwin lo va repitiendo en su mensaje el 21 de mayo, lo mismo Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Y eso es algo bueno para Chile, y me parece que en eso hay un consenso en los números y en los resultados. ¿Qué ocurre? Un segundo factor es lo que podríamos llamar los males, los problemas del desarrollo, que siempre hay que considerarlos. Y en eso nunca hay que quedarse con la autocomplacencia que tuvo Chile respecto de su desarrollo. Que a mí me parece que eso es un problema político. No es un problema económico, porque económicamente es evidente que Chile progresó. Y lo planteamos de la siguiente manera. Pues se dice, mira, el año 90 o el año 80 iban 100.000 o 200.000 personas a la educación superior. Hoy día son 1.200.000. Eso es verdad, y eso es un símbolo de progreso, y es fantástico. Pero no se dice, por lo menos las personas que enfatizan ese elemento de análisis, no mencionan que hay 500.000 niní. Y 500.000 niní significa que no están ni estudiando ni trabajando. Ahora, alguien podría decir, sí, pero eso no es un problema del modelo. No, es un problema de la sociedad. O sea, que como sociedad chilena nos dé lo mismo que haya 500.000 personas que no estudian ni trabajan, es una vergüenza para el país. Estoy de acuerdo. Y eso coincide con los otros progresos. Entonces van desarrollándose partes distintas de Chile con resultados que son muy disímiles. Entonces es posible que los mismos números te den dos experiencias, dos actitudes, y que uno esté muy contento y otro esté muy, muy triste. Y eso hay que saber mirarlo en política. Porque cuando tú dices, hay una discusión que es del 2008, ¿cómo mejorar el sistema de pensiones? El 2008 los chilenos que teníamos contrato de trabajo cotizábamos el 10%. El 2020 en enero cotizamos el 10%. O sea, no se ha hecho nada. Y además, no se ha hecho nada. Y además es obvio que debiéramos cotizar más. Y además lo que se planteó en inicio del sistema de capitalización individual era un 20%. Si eso hubiese sido así... De hecho, partió, creo que las antiguas cajas, bueno, habían como 40 cajas distintas, pero había algunas que se cotizaba el 24%, las cajas buenas. O sea, se pasó a cotizar la mitad de lo que se estaba cotizando en el sistema antiguo. Pero lo que te lleva a eso es que hay que hacer las reformas. O sea, cualquier buen gobierno es reformista. No hay nada peor que y ajustar parámetros, más todavía algo que estábamos experimentando. Y en lo que haya acuerdo. Entonces, por un lado, el país avanza, por el otro lado está parado, porque el 10% de pensiones es tener chantado el sistema, y si tú no haces reforma, en la práctica cuando tú estás detenido, estás retrocediendo, no estás detenido. Y eso pasa con los niní, eso pasa con la droga, eso pasa con la calidad de educación en segundo básico, porque después nos sorprendemos que en segundo medio son tan malos los resultados del CIMSE. Pero si hace 6, 8 años los resultados del CIMSE en segundo básico eran muy malos, no tienen por qué mejorar si no se hace algo relevante. Y no se ha hecho nada para mejorar. Que hay una persona que está 1, 2, 3, 4 meses y no lo operan en el hospital, y por qué no lo operan y nos da lo mismo. Entonces, y no lo operan mientras la mitad de la capacidad instalada está sin utilizar. Efectivamente. Porque lo que pasa es que los médicos trabajan mediodía nomás. Y después queda el quirófano desocupado. Entonces yo creo que hay que huir de dos tentaciones que son muy malas. Una tentación es la autocomplacencia de ver todo lo bueno que ha hecho Chile, que es muy distinto a esta miseria que tenía Chile. El año 69 el programa de gobierno de la Unidad Popular decía que 1 de cada 2 niños menores de 15 años padecía desnutrición. Eso es una vergüenza. Bueno, si el doctor Monker hizo la gran diferencia en este país. El doctor Monker hizo toda la diferencia en este país. Exactamente, muy, muy importante. Y el programa del presidente Allende con el medio litro de leche. O sea, es un esfuerzo colectivo de gobiernos, de oposiciones, de médicos. Está bien. Y la gente andaba patapelada. No sé si te acuerdas. El año 60, Neruda escribió un libro que se llama Canción de Gesta, que es un homenaje a la Revolución Cubana.
dedicado a Fidel Castro y los revolucionarios. Y tiene un poema que se llama Escrito en el año 2000. ¿Cómo se imagina Neruda del año 2000? Neruda comunista, Sí, claro. quiere un Chile mejor el año 2000. ¿Y saben lo que dice a propósito de lo que señala Eric? Dice, y veo lo que viene y lo que nace, los dolores que fueron derrotados, el pan y la justicia repartiéndose como el sol se reparte en el verano. Y veo a los niños en la escuela con zapatos. Mira, tremendo desarrollo que iba a tener Chile, que íbamos a tener a los niños en la escuela con zapatos. Y los tenemos. Y los tenemos. Sí, es que no solo tenemos a los niños en la escuela con zapatos, sino claro. que tenemos a los niños en la escuela, porque ahí los niños no iban a la escuela, y de los que iban a la escuela, muchos iban sin zapatos. Claro. Sí, claro. Entonces, claro, el progreso es muy grande, pero lo que tenemos que preocuparnos es de dos cosas hoy día. Una, quienes están a la deriva del progreso, y eso cualquiera sea el gobierno que haya. ¿Cómo lo subimos al progreso? Y dos, que la gente no evalúa política respecto del pasado, la evalúa respecto del futuro. Sí, claro. O sea, Eso es expectativa. tú no le puedes contar, mira, pero es que hace 50 años, mire, ¿sabe qué? Claro. Yo hoy día estoy así Eso las y yo quiero, generaciones viejas y yo quiero no estar lo mejor. creen. Y No yo quiero saben. estar mejor. Entonces, cualquier explicación que a mí me den hacia atrás no me interesa. Y claro, a los historiadores obviamente eso puede no gustarnos, pero hay que entender que la política actúa así y es parte de la y es parte de las reglas del juego. Por supuesto. Y en eso no hay que perderse. Entonces yo creo que el sistema político chileno, si quiere hacer reformas, tiene que hacer reformas luego. Hay otro tema que no se ha hablado, pero es muy simpático. Cuando se produjo el golpe del año 24, Alessandri negocia con los militares cómo rearmar el gabinete. ¿Y sabe lo que dice? Que va a tener 3 uniformados en el gabinete y 3 civiles. Lo que quiero decir con esto es que eran 6 ministros. 6 ministros. Hoy día tenemos más una de 20 maravilla, ministros. una maravilla. Tenemos más de 20 ministros. Si eso no puede ser, eso es una vergüenza. Es un mal gasto de recursos. Claro. Lo que deberíamos tener en Chile es una disminución radical Del Estado. Del Estado. de gasto político del Estado, no del Estado. El Del Estado gasto chileno político. yo lo mantendría Así funcionando funciona. muy bien. Ya. Un Estado bien activo y sólido y trabajador. Pero todo gasto político del Estado se baja. 1/3 de los funcionarios públicos reconocen haber entrado por pituto al sistema. Y en este momento tú sabes que tenemos 1.050.000 funcionarios públicos, según los números del INE. Que habría crecido un 40% en la última década. Y todo ese gasto político del Estado que se ahorra va directo A la gente, vena a la del gente. gasto social. Y ahí le a pueden las subir las personas. Bueno, pensiones, ahí hay una Directamente. cosa. Hay una pero, cosa. pero ojo, que si no se hace, vamos a estar en 10 años más avergonzándonos de haber tenido más de 20 ministerios durante 15 años. Es una estupidez. Bueno, Es de una- hecho, que no una de tiene las cosas- presentación. no tiene. Y de hecho, una de las cosas bien increíbles, ya que hablábamos de la OCSE y esta comparación de que nosotros éramos los últimos de la OCSE, pero cuando nosotros vemos con los países de la OCSE y se van a la desigualdad, que es tanto lo que ponen generalmente el foco, y yo siempre digo esto, nos comparamos con Suecia y vemos el Gini antes de impuestos, no somos muy, en el fondo, distintos. El problema es que el Gini después de impuestos, La redistribución, Suecia es claro. muy igual y Chile es muy desigual. Entonces tú dices, bueno, ¿y a dónde no se va la mejora. plata? Se van funcionarios públicos. Se van los Chile- funcionarios Chile no públicos. mejora. Ese es Sí, un problema muy sí. grande. Y te planteo 2 problemas más que yo lo encuentro relevante. Uno, que en Chile, si bien todos nos hemos enriquecido, o todos vivimos mejor que antes, los ricos chilenos de hace 30 o 40 años no serían considerados ricos. Sí, O- sí, la o- riqueza hoy, es día muy tú, rápida. hoy día tú tienes ricos de Sí. 1.000 millones de Sí, dólares, sí, 2.000 sí, millones de dólares. sí. Entonces, Eso no existía. eso se nota mucho. No, Entonces, sí, sí. la percepción de desigualdad en Chile es muy mayor. grande, Es muy grande, aunque el sí. Gini haya disminuido. De Eso es acuerdo, lo primero. de acuerdo. Y lo segundo, que es súper interesante, en España la diferencia entre el más rico y el más pobre es mucho más grande. El más rico en España, Mancio Ortega, tiene 50.000 millones de dólares. Ya, El más ya, pobre, pongámosle que tiene $1. Ya. O sea, la diferencia es 50.000. ya. En Chile tendrá 10.000 y el menor tendrá 1, la diferencia es 10.000. O sea, la diferencia en España es mayor. Ya. Pero anda un hospital español. Los atienden bien. En un hospital español las cosas funcionan para las personas con altos ingresos, con bajos ingresos y con ingresos medios. Ok. Entonces, ¿qué le falta a Chile? Le falta una atención de verdad Una cultura a los de servicio sectores. también. Sí, Sí. y una atención de verdad a los sectores populares De acuerdo. en los servicios estatales. De O sea, acuerdo. si No, nosotros pero- no tenemos una reforma radical en el Estado, vamos a seguir ofreciendo servicios muy malos. Y eso Exacto, no es culpa de la concepción de Estado que tengamos.
es que el Estado en muchos sectores se ha ido convirtiendo en inútil. Los servicios que presta son muy pocos o son malos. Pero además hay un tema teniendo Chile buenos médicos, teniendo recursos. Pero hay un tema también de educación y de cultura, porque efectivamente Chile tiene una cultura, y lo veníamos hablando en otros de los programas que hemos tenido en contexto, de una cultura como no de servicio. Es más, nos hemos ido a algo cambiando, sobre todo a nivel tienda, pero cuando uno va al retail, muchos son extranjeros, ¿sí? Y es más, y te atienden regio. Pero el chileno te atiende a la patada. Y cuando tú vas al servicio público, da lo mismo, cualquier trámite público que tú tengas que hacer, todos chilenos, y te atienden pésimo. Y es más, uno a veces tiene que golpear en la mesa, y es más, yo he ayudado a personas a hacer trámites porque efectivamente si tú bajas el nivel social los tratan más mal, ¿ya? Porque una de las características, yo siempre soy una convencida cuando la gente dice que no es gente, el término gente para mí tiene que ver con dos cosas. Uno, que el que se llama gente, que tiene gentileza, trata bien al que está arriba y al que está abajo. El que no es gente siempre trata bien para arriba, pero para abajo trata muy mal, ¿ya? Y por otro lado, lo otro que determina ser gente es cumplir la palabra. La palabra oral, la palabra escrita, vale exactamente igual. Yo siempre digo que el picante se ve al tiro cuando no cumplen la palabra, nunca cumplen la palabra y siempre tratan mal para abajo. Entonces, ahí hay una cosa en el sistema público, sobre todo, que cuando llega alguien de un estrato social más o menos bajo, los tratan a la batalla al combo. Ya, pero y uno tiene que entrar a intervenir. O sea, yo he ido a ayudar muchas veces a gente y le digo, a ver, espérese, no se preocupe, yo la voy a acompañar. Y entonces uno entra y entra con una actitud hablando un poco más golpeado y entonces inmediatamente les cambia la actitud. Pero no puede ser que tengan que tener abogado, ¿me entendí? O sea, alguien, yo no soy abogada, pero abogado en ese sentido. En principio entiendo tu argumentación y podría llegar a estar de acuerdo en varios puntos. Pero fíjate que si tú te vas a operar una clínica y te atienden puros chilenos, te operan. Sí. O sea, no es un problema de gentileza, ni de ser chileno, ni de nada. Y si espérate un poco, y si tú te vas a operar al hospital estatal, no te operan. No te operan. Sí. Aunque sean extranjeros. O sea, el problema no es de ser más amable o tener cultura de servicio. Sino que tienes un problema de diseño, tienes un problema estructural ahí. Y eso tenemos que mejorarlo, porque yo estoy seguro que la persona que tuvo un problema en la cadera o en la rodilla o en el tobillo y que quiere volver a trabajar, prefiere que lo atiendan mal y lo operen a que lo atiendan bien y lo tengan 4 meses ahí parado. Y a eso le sumas el 1,5 millones de inmigrantes que también quiere que lo operen o está pidiendo los mismos servicios. Entonces tenemos que discutir muy seriamente cómo vamos a mejorar eso. Ahora, yo creo que la mitad del tema está en poner a la vena todo gasto público, gasto público político en las personas. Y eso debiera tender a mejorar la calidad del vida. El clima también. O sea que al final hay una cosa que no nos hemos pensado. O sea, al final la democracia, los políticos, la economía no son la clave del sistema. La clave del sistema es que la gente viva mejor. De acuerdo. O sea, la economía es valiosa, pero es valiosa en cuanto permite vivir mejor. Yo siempre digo, cuando voy a reuniones de muchos economistas y pueden hablar media hora de crecimiento económico y nunca nombran la palabra persona, yo digo, si el crecimiento económico demostráramos que no ayuda a las personas, yo prefiero que no haya crecimiento. Pues lo relevante es que la gente viva mejor, no que haya crecimiento. El crecimiento es bueno porque ayuda a que la gente viva mejor. Lo mismo, que haya más Estado o menos Estado no es relevante. Lo relevante es que el Estado ayude a que las personas vivan mejor. La democracia en principio debiera ayudar a que las personas vivan mejor, porque las personas los gobernantes tienen que esforzarse en gobernar bien, de lo contrario para que las personas lo castigados electoralmente. Claro. Pero a eso debiéramos tender. Tienen que responder a la gente, cosa que aparentemente no pasa. Lo que pasa es que yo aquí creo que hay que hacer una autocrítica a nosotros como ciudadanos y una autocrítica política, porque el aparato estatal y los no sé cuántos ministerios que han aumentado van como en 28, sí, pero han crecido con gobiernos de centro derecha y de centro izquierda. Sí, esto es un problema transversal. Claro, pero el problema es que, como decía Nicanor Parra, la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Entonces, si todos los sectores políticos están por aumentar el aparato estatal, no hay cómo disminuirlo. Entonces, bueno, es que ahí no hay cómo disminuirlo. Mi postura ahí es un poco distinta. Estamos con un problema. Mi postura ahí es un poco distinta porque yo soy una convencida
que la derecha y la izquierda se define por mayor individuo o más Estado. O sea, mientras más individuo y menos Estado haya, más a la derecha se está, y mientras más Estado y menos individuo haya, más en el fondo a la izquierda se está. Y en ese sentido yo diría que los últimos gobiernos, y todos, no había ningún gobierno de derecha. Lo digo abiertamente. Y es más, si uno mira la concertación, el gobierno de más izquierda de toda la concertación fue Piñera. Exactamente. Y Lagos, que habría estado en otro lado, fue mucho más de derecha. De Entonces, hecho, la gente no sabe ni dónde está. El que privatizó de todas las concesiones fue Lagos. Sí, pues por eso. Lo que pasa es que los gobiernos, aquí depende de cómo estén conformadas las mayorías en el Congreso, depende de muchos factores, pero tú tienes razón en parte que uno tiene que poner cuál es el eje. La derecha y la izquierda son relacionales, de manera tal que, por ejemplo, Jorge Alessandri podría estar a la izquierda de Ricardo Lagos. En circunstancias que Ricardo Lagos está a la izquierda de Jorge Alessandri. Jorge Alessandri tenía control de precios total. Claro, lo que pasa es que en su un poco la frontera, pero lo que pasa es que en su momento estaba todo tan corrido a la izquierda que Jorge Alessandri era una persona de derecha. Lo que pasa es que y Salvador Allende, dentro de la coalición de gobierno, estaba hacia el centro político. Entonces, es que el siglo XX y de hecho, finales del siglo XIX hasta muy entrado el siglo XX, es decir, hasta los 80, prácticamente no había derecha. No había derecha. No había derecha. La única derecha que hay es en la década del 50, Alemania federal, que decide ir por la libertad. Adenauer y Ludwig Erhard, que decide ir por la libertad del mercado. Pero el resto no está izquierda. Claro, y todos los dragones asiáticos. Si tú defines la derecha así, la izquierda así, siempre vas a definir tú que eres de derecha y que eres de izquierda. Claro. Pero en historia o en política, como es relacional, sí hay una centro derecha y una centro izquierda. Y efectivamente los dos gobiernos de Piñera han sido gobiernos de centro derecha. Lo que ocurre es que hay acciones de esos gobiernos que claramente no son de ideas de centro derecha. Por ejemplo, decir, vamos a crear tantas oficinas públicas y tantos ministerios, es muy difícil defender desde la perspectiva de las ideas de la centro derecha. Se hacen porque así ya venía una ley, porque no sé cuánto, pero es relacional. Entonces la izquierda y la derecha están ubicadas en un mapa real. Y en ese sentido sí hay derecha y sí hay izquierda, aunque no sea la derecha y la izquierda ideal que uno tenga en la cabeza. A ver, estamos en nuestra crisis. Estamos con miras a un nuevo proceso constituyente que nos han puesto sobre la mesa y que nos han puesto de alguna manera, y otra vez, a través de la fuerza se ha impuesto esta idea de que tenemos que ir a una nueva constitución, cuando, si miramos las elecciones, el programa de gobierno que había ganado no tenía eso sobre la ruta. Por lo tanto, es la fuerza la que impone esto. Y hoy día ya está sentado, tenemos que ir, si aceptamos o no este proceso, o si lo rechazamos y nos mantenemos en la Constitución. Muy chileno todo eso. Muy chileno, por eso es lo que te quiero decir. Esto nos ha pasado antes, ¿ya? Porque yo te dije, miremos la historia para ver qué aprendemos. Y efectivamente, ¿cómo han sido esos crisis y esos procesos constituyentes anteriores, un poco con mira a iluminarnos para el proceso que se viene? Porque no es menor. Mira, Chile ha tenido 3 grandes constituciones, por llamarlo así, 3 constituciones que han tenido larga duración, que son la de 1833, 1925 y 1980. Tuvo un primer constitucionalismo antes de 1833, la constitución del 18 y el 22 de O'Higgins, la del 23 de Juan Egaña, las leyes federales del 26 de Infante y la constitución liberal del 28 de José Joaquín de Mora. Pero solo el 33 se produce una estabilidad institucional y constitucional que dura largo tiempo. ¿Cómo han sido los procesos constituyentes en Chile? En primer lugar, siempre han nacido producto de una intervención militar. O sea, han sido previa guerra civil o golpe de Estado. El año 1829 una guerra civil, el año 1924 un golpe de Estado, seguido por otro en enero del 25 y termina con el 11 de septiembre del 73 y la Constitución de 1980. Es decir, las 3 grandes constituciones de Chile tienen lo que llamaríamos el pecado original o la mancha de origen que se discute hoy respecto a la de 1980. Siempre ha sido así. Esas crisis que han permitido el surgimiento de la Constitución en general han tenido una crisis previa de carácter constitucional. O sea, no es que
de un minuto para otro se ocurra hacer una constitución. nueva. La crisis del año 29 surge precisamente por una discusión respecto del respeto a la constitución de parte de los liberales frente a los conservadores. La guerra civil del 91 surge por la diferencia respecto a la interpretación del presidencialismo o parlamentarismo de la constitución del 33. En 1924 el presidente Alessandri desde hace mucho tiempo venía sugiriendo una reforma constitucional que ordenara un poco un parlamentarismo que estaba muy desbordado, muy anárquico, y el presidente Allende y la Unidad Popular proponían un cambio constitucional, una nueva constitución para la construcción del socialismo en Chile, y en 1973 lo que hace la Cámara de Diputados el 22 de agosto es acusar al gobierno del presidente Allende de grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. O sea, hay una discordia constitucional en desarrollo en todos esos procesos. En todos esos procesos, además, hay un crecimiento de la polarización y el odio político. O sea, hay autores que señalan que una de las gracias de la democracia de las repúblicas es que la izquierda y la derecha, que a ti no te gusta mucho esta fórmula, pero la izquierda y la derecha tienen que ganar las elecciones en el centro. Sí. Claro, Siempre. uno de los problemas de las guerras civiles y los golpes de Estado es que el centro va desapareciendo y se produce la polarización. el crecimiento de los extremos. Sí, claro. Al punto que están dispuestos a matar a otros chilenos porque tienen la razón y los otros chilenos están dispuestos la división a matarnos. de pueblo y no pueblo. Efectivamente, pueblo y no pueblo, los buenos y los malos, los conservadores y los liberales, los balmaceístas y los antibalmaceístas, los dictatoriales y los constitucionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una polarización política y hay una polarización que tiene una consecuencia muy dramática, que son incapaces de resolver el problema por vía legal, constitucional, consensual. O sea, al punto que llega a las armas. Entonces, al final es un círculo vicioso que termina rompiendo los moldes constitucionales y deriva en la guerra civil o golpe de Estado. ¿Qué ocurre después? Después ocurre la etapa de creación constitucional. Yo le llamo a eso poder fáctico constituyente. Es fáctico porque es un poder de hecho. Sí, claro. No es un poder constituyente nacido de elecciones o de una gran asamblea constituyente plenamente legitimada, sino que los opositores están en la cárcel o en el exilio. Así era en 1833, en 1891, qué decir, cuando se instaura el parlamentarismo. El propio Alessandri salió al exilio, pero volvió para hacer la constitución. y el 73 exactamente lo mismo. O sea, el año 80 es verdad que Eduardo Frei Montalva tuvo un gran acto en el Teatro Caupolicán con un discurso muy, muy imponente, como los que daba Eduardo Frei Montalva, pero había muchos chilenos opositores a Pinochet que estaban en el exilio. O sea, era una situación que no era propiamente democrática en ningún caso, aunque haya habido una ratificación constitucional. ¿Qué ocurre en todos estos casos? Se impone la Constitución, o sea, el poder la impone, Sí. y después de un tiempo la van aceptando los distintos sectores. La frase más notable es la de Patricio Elwin en 1984. Me carga la Constitución, considero que es ilegítima, pero debemos aceptarla como un hecho. Es un hecho, es una realidad. Un dato. Es como que a mí me dicen, oye, tienes cáncer. Ah, no me gusta el cáncer. No te estoy preguntando si te gusta. Tienes cáncer. Sí. Ya, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Mire, el tratamiento es esto. Sí. Él dice, no me gusta la Constitución. Pero es un hecho. Bueno, ¿qué significa este hecho? Bueno, significa que ahora está el 88 va a ser un plebiscito. No, peleemos por elecciones libres. Ya, pues peleemos por elecciones libres. Y si no resulta, bueno, ya lo veremos después. No resultó. Plebiscito. Enfrentemos a Pinochet el plebiscito. Lo derrotamos. ¿Qué hacemos ahora? Pidámosle la renuncia. No renunció. ¿Qué hacemos? Bueno, elecciones libres y ganamos las elecciones libres. No. Y entre medio pedir reformas constitucionales, las del 89. Sí. Y eso se produce y se va aceptando la Constitución. Ojo que después de la reforma constitucional del 89, la izquierda no dijo aquí paró. Dijeron, no, pero todavía quedan lo que se llamaron los enclaves autoritarios, la presencia de los militares como garantes de la institucionalidad, el sistema binominal y otras cosas, entonces eso hay que cambiarlas más adelante. Bueno, ya lo veremos. Y de hecho se han ido haciendo reformas posteriores, pero ¿qué pasa? Que la legitimidad de Elwin emana de una elección democrática de acuerdo a las normas establecidas en la Carta Fundamental.
el sistema en general, ¿cuándo se creó el IVA? El IVA se creó con Pinochet. ¿Cuándo se crearon, 74, ¿cuándo se crearon las universidades privadas? ¿Cuándo? Entonces, claro, pero entonces tú al final tienes tantas cosas que se crearon con ese pecado original que si tú quieres eliminarlo todo, hay que rehacer el país completo. Tienes convenios firmados con otros países. Entonces, se acepta de hecho y de costumbre este nuevo sistema. Y llega a su momento culminante el 2005, cuando el presidente Ricardo Lagos, en acuerdo con el Congreso Nacional, especialmente con el Senado, que presidía entonces el senador Sergio Romero, llegan a un acuerdo para reformar la Constitución, pero no solo reformarla, sino que llamar que es una nueva Constitución, sí, la Constitución del 2005, que firma el propio Ricardo Lagos. Y eso parece cerrar el proceso constituyente anterior. Digo aquí una cosa que no la pensé en ese minuto ni la dije, yo escribo en prensa desde hace muchos años, pero en ese minuto no se me ocurrió. Ese proceso debería haberse cerrado con un plebiscito. O sea, ese proceso debería haberse cerrado con una consulta popular. Minuto, claro. Pero nadie lo dijo, porque era tan claro el acuerdo entre el gobierno y la oposición. No, y de hecho no se habla de la Constitución del 2005, siendo que debiese ser. Es que en costumbre se sigue hablando de la Constitución del 80. Sí. Okay. Entonces, eso que podría haber cerrado el proceso, no lo cerró. De manera que la Constitución sigue teniendo una especie de problema de origen. Y esto se suma a un segundo factor que yo le agregaría, que vale para el caso actual, no vale para los anteriores. Los anteriores cada uno tiene su proceso, pero es que empiezan a valorarse más las voces autoflagelantes o las voces que denuncian los problemas del sistema, y el sistema tiene problemas por A, por B o por C, pero en último término en la Constitución de Pinochet. Entonces, eso empieza a instalarse. Claro. Ahora, un país no puede vivir eternamente con crisis de constitución. No. Por ejemplo, hay un ejemplo que se me viene a la mente, que es cuando Japón fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial. El que hizo la constitución fue el general MacArthur. Claro. O sea, y Japón acepta una constitución no solo que se la impusieron los adversarios, sino que después de haber perdido una guerra. Y con una firma. Eso sí que es ilegítimo. Y con marcas de bomba atómica. Claro, más encima. O sea, pero es que pasa muchas veces eso en la historia. Lo que pasa es que con el correr del tiempo se tiende a aceptar eso, claro, porque es una realidad, exacto, porque hay que saber vivir, porque hay que... cuando se hizo la Constitución norteamericana, que es muy buena y que tiene más de 200 años, dice que todos nacen libres y todo lo demás, pero después los padres constituyentes, los padres fundadores se iban a celebrar y le pedían que les sirvieran los esclavos. Exacto, o sea, no todos eran libres, exacto, pero eso no invalida la Constitución. De acuerdo. O sea, eso significa que tiene que tener enmienda y que tiene que mejorar. Pero hay una cuestión que es de presente, que es política, no es histórica. Cuando hay una crisis permanente sobre la Constitución, esa crisis debe enfrentarse. Y aquí tuvimos el peor de los escenarios, el inmovilismo por un lado y la refundación por el otro. Yeah. Y por eso se genera el escenario que estamos viviendo. O sea, la presidenta Bachelet en alguna medida intuyó que podría haberse hecho una reforma, otra reforma, o otra nueva constitución, una asamblea constituyente. Claro, otros dijeron no. Y como ganó Piñera, esto significó volver a foja cero con eso, hasta que despertó el monstruo, se produjo el 18 de octubre, y al par de semanas ya estábamos discutiendo una nueva constitución. El presidente Piñera habló la noche del tercer domingo, me parece, después del 18 de octubre, de crear un Congreso Constituyente. Sí. Ese Congreso Constituyente ha existido en la historia de Chile, una sola vez, que fue en la Guerra Civil del 91, cuando se divide Chile. El gobierno revolucionario se va al norte y se instala en Iquique, presidido por Jorge Montt. El gobierno de Balmaceda se queda en Santiago. Y Balmaceda dice, tenemos que resolver para siempre los problemas que han provocado esta guerra. Entonces hay que hacer una nueva constitución. Y llama a un Congreso Constituyente con Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Se llama elecciones. Obviamente en las elecciones solo hay balmacedistas, porque los demás están en la cárcel o arrancados. Y en ese Congreso Constituyente se hace la Constitución de 1891, absolutamente desconocida por todos, pero se aprobó.
y habiéndose aprobado, no rigió nunca porque Balmaceda perdió la guerra civil. O sea, por una razón de hecho. Entonces, y eso es lo que hace que el parlamentarismo triunfe en los campos de batalla. Pero efectivamente los antecedentes son claros históricamente. Las constituciones nacen de la violencia y la situación hoy es exactamente la misma. Lo que provoca finalmente el cambio constitucional no es solo el deseo de hacer una nueva constitución, que puede estar en muchas personas o en pocas, eso lo vamos a ver electoralmente en abril. Es la violencia, o sea, es el clima de violencia que se generó después del 18 de octubre. También hay un tema con la falta de, digamos, el error en las expectativas, porque muchos que tienen intereses, y por eso yo llevo la ideología a todo esto, que tienen intereses en definitivamente cambiar el modelo y que obviamente odian la Constitución porque es la que afirma ese modelo, usan las expectativas de las personas hablando de que la Constitución les va a arreglar todos los problemas, y eso no es verdad. Pero lógico, si eso es política, pues eso no es verdad, pero en política no se dice siempre la verdad. No, pues. En política lo que se hace es tratar de... en política esa cosa... Pero ojo, que en política democrática lo que tienen que hacer las personas que no piensan así es explicar de manera inteligible cuál sí es la verdad y qué es lo que más le conviene al país. Y tener vocación de mayoría y ser capaz de convencer a los demás. Porque de lo contrario volvemos a fórmulas que son gastadas. O sea, siempre va a pasar eso. Si al final los que defienden la Constitución original de 1980, que tendrán muy buenos motivos, la Constitución tiene muchas cosas buenas, la de 1980, original y reformada, pero es un hecho que fue impuesta. O sea, también tiene la doctrina de los que la impusieron, se aprovecharon de que tenían el poder para imponerla. O sea, eso pasa en política. Pues, si lo que se une ahí son las ideas con el poder, y unidas las ideas con el poder, tenemos el resultado, la estructura que es la Constitución. Bueno, hoy día se unen las ideas de quienes quieren cambiar la Constitución, con el poder, que puede ser la calle, eventualmente un resultado favorable en el plebiscito de abril, y eso va a significar tener tal cosa. Ahora, que la Constitución va a resultar mejor o peor, eso lo vamos a ver. La Constitución brasileña señala una cantidad de derechos y Brasil no tiene cómo sustentarlo. O sea, claro, pero eso significó el más claro reflejo del fracaso de la política brasileña. Exacto, y por ende de los ciudadanos brasileños. Entonces, lo que deben hacer los ciudadanos que no están de acuerdo es organizarse, tratar de influir, ganar. Si alguien no tiene vocación política, como es tu caso, verá cómo ayudar por otro lado, y animar a los que sí tienen vocación política a ser candidatos. O sea, lo que no puede hacer es quedarse escondido como si esto lo va a arreglar un tercero. Y definamos vocación política, porque una cosa es la política... Vocación de candidato. Ya, por eso. De candidato no, porque la política, en el fondo, en la política es muy complejo, pero yo creo que... soy muy aristotélica en mi forma de ver el mundo, pero creo que el ser humano es un animal político. O sea, uno tiene postura y me dice, bueno, es que tú hablas de una postura. Nadie nos habla de una postura. Todos hablan desde una postura. Desde su experiencia, desde su pensamiento. Por supuesto. O sea, ¿qué somos? Somos ideas de otros. Como dices tú, hablábamos antes de partir este programa, las ideas están ahí. Y lo que es importante es que la gente tenga conciencia de que aquellas cosas en las que ellos creen, sepan de dónde vienen y se sepan definir, porque ¿en qué creo? Yo siempre digo abiertamente, yo creo en la persona humana única y irrepetible, creo en el individuo, creo en la libertad, en eso creo. Y creo en la propiedad privada también, por supuesto, porque es parte de... Y creo en el libre mercado, que yo distingo hablar de libre mercado que hablar de capitalismo, porque la palabra capitalismo, igual que el neoliberalismo, tiene un componente ideológico que de alguna manera emana del capital de Marx. Y por lo tanto no es el capital en el centro, sino que es la libertad de los individuos de querer intercambiar una cosa por otra. Exacto. Que trae un bienestar a los dos lados. O sea, en el win-win. Bueno, si tú crees en la persona, crees en la libertad, crees en la propiedad, tu lucha política tiene que ser para que las personas vivan bien. Por supuesto. Para que todos ejerzan libertad. Lógico. Porque la persona que tiene una pensión miserable, un sueldo miserable, tiene la libertad limitada, tiene la libertad restringida. Entonces, eso tiene que traducirse en un proyecto político no solo bien explicado, sino que en la práctica reconocible. Si tú crees en la propiedad,
tienes que defender la propiedad del que tiene una buena empresa, del que tiene un campo, del que tiene un colegio, todo, claro. y el acceso a la propiedad del que no tiene nada, porque si al final tiene razón Marx de que el proletario no tiene nada que perder salvo sus cadenas, la defensa de la propiedad para ese proletario le da lo mismo, o sea, que se elimine la propiedad. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, cuando uno mira las distintas constituciones, por ejemplo, la constitución de 1925 tenía algunos artículos que aparentemente protegían la propiedad privada. Digo aparentemente, porque uno ve que durante la Unidad Popular, digamos, entre el 70 y el 73, se expropiaron todas las empresas, prácticamente se robaron todos los campos y todo, o sea, el Estado se apoderó de toda la economía y estaba vigente la constitución, del 25, o sea, el artículo que tenía la constitución del 25 para proteger la propiedad era tan débil que permitió que sin alterar y sin leyes especiales se apoderaran de toda la economía. En cambio, por ejemplo, con la constitución actual, tú puedes expropiar algo de todo, pero tienes que pagar el valor comercial. Entonces, hoy día, con la constitución actual sería imposible que se tuviera un gobierno tipo Salvador Allende y que hiciera las reformas económicas que hizo. Yo estoy de acuerdo con lo segundo, no con lo primero. La constitución del 25 tenía una defensa de la propiedad, pero establecía que la propiedad tenía que adecuarse a los principios o a la evolución del orden social. Y después sí hay reformas en la década del 60 al derecho de propiedad, en la Constitución. O sea, hay reformas específicas, hay leyes que son de la década del 60 que afectan al derecho de propiedad en el campo, que son las leyes de reforma agraria. A las leyes de reforma agraria le quitaron la propiedad a todos y no les pagaron prácticamente nada. Pero porque de así hecho, lo decía. La ley Elwin, pero porque así lo decía, era sin indemnización. Pero son leyes, por eso te digo, hay reformas constitucionales, hay reformas constitucionales, hay reformas legales y además se suma un decreto ley, que es el decreto ley 520 de la República Socialista, que lo que hace es permitir la intervención forever. Claro, la intervención, la requisición y otras fórmulas de intervención del Estado en las empresas. Ahora, es relevante eso porque hay un estudio muy notable de Enrique Bram que se llama Propiedad sin libertad, que significa que había propiedad en la Constitución del 25 pero no había libertad, que es muy relevante. Pero ningún gobierno después de 1932 eliminó el decreto ley 520 y el comisariato general de subsistencia y precios siguió existiendo y después se cambió por Dirinco. La Dirinco solo desapareció. Y fijaba todos los precios. Solo desapareció en el gobierno general Pinochet, no desapareció antes. Entonces es bueno tenerlo eso en mente, pero las reformas que tú dices o las expropiaciones que tú dices o la vulneración del derecho de propiedad fue por constitución, por leyes y por decreto. ¿Qué tiene la Constitución de 1980 que es radicalmente distinto? En primer lugar, es que se reconoce el derecho de propiedad entre los derechos consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental, y en segundo lugar, que en caso de expropiación por causa de necesidad pública, y no solo valor comercial, que tiene que ser pago previo. Además. Que es muy relevante, porque si a ti te pagan a 50 años, evidentemente no. Porque ese es uno de los problemas que tuvo la expropiación de los campos, que pues te lo podían pagar. Pero si te lo pagaban a 35 años en pesos, te lo comía la inflación y tú podías estar muerto. Entonces, en la práctica, el derecho de propiedad, cuando está realmente protegido, es cuando está protegido en la forma actual. O sea, todos entendemos que te pueden expropiar por causa de necesidad pública. Claro. Pero si es así, te pagan lo que corresponde y antes. Yo creo que es de lo primero que se va a discutir. Lógico, que es uno de los puntos más y yo tengo la impresión que la discusión va a ir por el lado de proteger la propiedad, que es muy chileno, pero no proteger la indemnización previa, ni el precio comercial. Y por lo tanto podríamos caer, como dices tú, como una constitución del 25, o sea, que en el fondo... En ese punto yo creo que podría ser una regresión hacia eso. Habría que verlo, pero las declaraciones de algunos senadores de izquierda van en ese sentido, y a mí no me cabe duda que siempre va a haber disponible un par de diputados y senadores de derecha para llegar a ese acuerdo. Entonces...
habría que verlo, pero eso depende ya de cómo se alineen las mayorías. mayorías. Tú le quitas eso y en el fondo empiezas a hacer temblar el sistema. Muchas inversiones se vuelven riesgosas. No, ahí el que invierte merece que lo expropien por tonto. Claro, porque en el fondo está invirtiendo sabiendo que el riesgo existe. Hasta que no se resuelva eso, si es que se está discutiendo en serio, yo tengo la impresión que las inversiones van a disminuir drásticamente. Estamos armando la crisis. Claro. Si es que no se aclara, no, yo creo que se puede no armar la crisis, yo lo pondría como cuestión previa. O sea, yo eso lo discutiría en las primeras 3 sesiones. Es que si no, tú vas a tener una crisis económica. Absolutamente. Pero en cambio, si tú lo discutes en las primeras sesiones y resuelves el problema de la propiedad, resuelto el problema de la propiedad, queda parcialmente resuelto el problema de las inversiones. Acuérdense que la propiedad es la santísima trinidad del marxismo. Claro. O sea, cuando tú lees el final del manifiesto comunista inmediatamente antes del proletario de todos los países unidos o proletarios del mundo unidos, es que el marxismo establece que el tema central es el de la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción. Entonces, número 1. Ahora, otros también pueden ser contrarios a la propiedad, o bien ser partidarios de la mantención de la propiedad, pero con limitaciones tales que la propiedad carezca de libertad. Entonces, yo creo que esa es una discusión relevante y me parece que yo la plantearía como cuestión previa. Esa sería una sugerencia patriótica a los legisladores. Otro tema constitucional bien complicado es que la Constitución de 1980 le da una autonomía al Banco Central y en la Ley Orgánica Constitucional prohíbe los préstamos, los empréstitos al fisco. ¿Qué pasa con eso? En este minuto tenemos una situación con mucha demanda social, quieren que suban las pensiones, que se gaste más en salud, etcétera. Hoy día el fisco, tanto el actual fisco como los futuros, van a estar muy presionados por el sistema político, aumentar fuerte el gasto, y los impuestos no van para más. Entonces, o se endeuda o emite, o emite con el Banco Central. Entonces, una manera de financiar eventuales gastos desorbitados puede ser volver como las antiguas prácticas que habían en Chile y hacer que usar la maquinita del Banco Central, volver a producir inflación y en el fondo financiar los déficits fiscales a través de inflación. Pero para eso necesitan que el Banco Central deje de ser autónomo, tiene que volver a ser como era antes, digamos. Entonces, es probable que esa es otra cosa que es muy probable que huele. Es probable que alguien proponga ese suicidio, pero a las dos fórmulas que tú dices. Pero es una manera de financiarse. Hoy día Argentina sin eso estaría ya en default. Pero tú lo dijiste bien, Argentina. Yo creo que la fórmula es muy clara y muy simple. O sea, si el Estado reduce el 3%, el 4% de su gasto anual, si se reduce tiene el gasto, todos los recursos para el gasto social. Estoy de acuerdo. Entonces yo encuentro que hay que focalizar la discusión en reformar el Estado. Reformar el Estado, yo creo que si nos no financiarlo con inflación. O sea, si discutimos destruir el sistema económico, es una discusión que yo creo que no va en la dirección correcta. Yo creo que hay que discutir cómo mejorar la vida de la gente, o sea, centrar el problema. Claro. Y si queremos mejorar la vida de la gente, lo que hay que hacer es reformar el Estado, y el Estado no solo necesita más impuestos, que es la Fórmula 1 que tú planteaste, que yo creo que no ser eficiente. 2, no necesita alterar el sistema del Banco Central, sino que necesita básicamente 2 cosas. Necesita crecer económicamente, porque un punto de crecimiento económico son $600 millones para el Estado. Imagínate lo que significa eso para el millón de personas más pobres de los pensionados. Son $600 inmediatos, 6 por 7, 42, o sea, son 420.000 pesos de inmediato, a la vena del más pobre, solo por un punto de crecimiento económico, sin alterar nada más. Claro. Y en segundo lugar, disminuir drásticamente el gasto político del Estado, que te signifique 1 o 2 puntos del gasto actual y que vaya directo. Entonces, las 2 fórmulas que tú planteaste quedan fuera porque no servirían, y las otras 2 quedan dentro. Pero ojo, yo creo que los chilenos tenemos que estar dispuestos a pagar más impuestos si necesarios, siempre y cuando que los usen bien. Y cuando se hayan hecho las otras 2 cosas. O sea, los impuestos se ponen después. Arreglamos el Estado,
disminuimos 10 ministerios, los eliminamos, arreglamos esto otro, está creciendo económicamente, y luego decimos, oye, pero hay gente que ahora no gana 120.000 pesos de pensión, sino que 210.000. Claro, necesitamos un punto más de impuesto para que ganen 250. Yo me pongo, y feliz. Sí. Pero después de haber arreglado el Estado. Lo que no puede ser es que uno diga, ya, pongamos 1 o 2 puntos más, detenemos el crecimiento económico y además la gente no vive mejor. Claro, eso es absurdo. De hecho, Jorge Quiroz hizo un cálculo bien interesante de si uno le subía 100.000 pesos a todos los pensionados, todos, incluyendo los más altos, los más bajos, 100.000 pesos mensuales más a cada uno. Eso cuesta 4.000 millones de dólares, que es 1,3 puntos del PIB. O sea, estoy seguro que cuando uno ve que el Estado está gastando 70 y tantos mil millones de dólares, ese es el presupuesto del Estado, con más de 1 millón de funcionarios públicos y todo, o sea, de más se podría sacar si uno... Pero el problema es que ahí el mismo sistema político... Los intereses personales. De esos 4.300, sacas 2.100 disminuyendo el 3% del gasto. Claro. Y saca los otros 2.000 con 3 puntos de crecimiento económico. Claro, sí se puede. Ahora, ¿por qué sabemos que se puede si esto no es voluntarismo? Porque Chile pudo. Sí, o sea, no es que estemos inventando de la nada. Chile pudo, lo hizo bien. Lo que es claro es que hay que hacer todo en paralelo. O sea, lo que no puede ser es, mira, crecemos y después chorreamos. No, pues esto no es chorreo. Es la gente tiene que vivir mejor ahora sí. No en 10 años más. Bueno, ahí tú puedes usar endeudamiento temporal, mientras tanto... porque va a crecer. Claro, eso es lo que hay que hacer. Pero el problema es que si te haces el harakiri, le sacas el derecho a propiedad, todo, o sea, ahí no vas a crecer, ahí estás armando una recesión, y ahí el cálculo también en reversa, cada punto menos que desaparece el 600. Bueno, y ahí es importante lo que tú dices, Alejandro, y con eso me quedo para este programa. El foco es las personas, y por lo tanto... esas decisiones no van a hacer que las personas estén mejor. Y por eso hay que pensar en todas las consecuencias que tienen cada una de esas decisiones que a veces vienen de veredas muy ideológicas y qué significan, qué consecuencias pueden tener. Porque las decisiones para pensar y poner en el centro a las personas es cómo hacemos que estén mejor, no peor. ¿Ya? Claro. Y por lo tanto, bueno, se viene un tema. Yo creo que nos encantaría, yo siempre los dejo a todos invitados de nuevo, pero yo creo que esto vamos a tener que volver a conversar. Me encantaría en marzo tenerte para que... No recuerdo haberte dicho que no una invitación. No, lo tengo claro. No lo recuerdo, no. Nada mejor que conversar contigo. Además, en algún minuto cuando se nos pase la crisis y tengamos este programa Contexto para hablar de otras cosas y para educar a la gente en otras dimensiones, me encantaría que hablemos de Tolkien. Entonces, cuando este mundo se arraigue... ¿No, en serio? Sí. ¡Qué emocionante! La Guerra Civil de 1891, la corrupción política de los militares. Pero miren qué bueno. Si bien el tema es dramático, yo creo que vale la pena conocerlo porque fue un momento en que los chilenos nos olvidamos que estamos hechos para progresar juntos y no para odiarnos. Y terminó con miles de muertos, pero es un tema que yo lo encuentro apasionante de ser conocido, pese a lo doloroso que fue. Sin duda, bueno, yo como soy una convencida de que la historia nos enseña, aquellos que quieren seguir por el camino de la pelea y no de la construcción sin poner a la gente por delante, esto es una lección, la historia no se repite, pero por Dios que rima, te lo agradezco. Libro mío. No, pero por eso, y además, yo que no me dedico mucho a la historia de Chile, tú lo sabes, sí, pues. Ahora estoy full historia de Chile. Bien, así pues, que gracias, se agradece. Puede servir para el verano. De todas maneras. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.